Dios le bendiga en esta noche, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí estudiando su palabra. Y esta noche hemos llegado a nuestro estudio bíblico número 11, la edificación del tercer templo y el anticristo. Gloria al Señor. Somos la iglesia cristiana Rehoboth. Nuestros pastores Miguel y Soraya Cantón, gloria al Señor, y mi persona, Noemí Raquel Tellería, gloria al Señor, bendito Dios. Aclaro esto porque muchas veces digo Noemí, por otro lado Raquel, cualquiera de los dos nombres, Noemí o Raquel Tellería, está bien. Así que damos gracias una vez más que Dios nos permite estudiar su palabra. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía y es alimento a nuestra alma. Gloria al Señor. Nunca, y vuelvo y lo repito, nunca está de más estudiar su palabra. Y esta noche, como ya dije, estamos bajo el tema la edificación del tercer templo y el anticristo, y estamos bajo el tema trimestral estudios bíblicos sobre los tiempos del fin. Esta noche, esta clase es una clase, ¿verdad?, que nos estará hablando de los tiempos finales, de escatología, profecía. Algunas se han cumplido en parte, pero ¿verdad?, la mayoría de ellas no se han cumplido de lo que estaremos hablando esta noche en este punto. Gloria al Señor. Y luego vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de este tema, la edificación del tercer templo. Gloria al Señor. Y oremos. Para empezar, vamos a ponernos delante de nuestro Padre Celestial, que Él nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, ¿verdad? Gloria al Señor en todo lo que vayamos a hacer en esta noche. Padre Dios, Padre bueno, Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, gracias, Padre Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, Dios mío, porque tú has sido, Jehová, y seguirás siendo nuestro Dios, el cual, Jehová, Dios mío, tú no nos dejas ni nos desampara, Padre Santo. Jehová, te pedimos esta noche, mi Dios, que tú seas en medio de todo. Ayúdanos, Señor, en esta lección, mi Dios amado. Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor Dios mío, aplicarla cada día de nuestras vidas, que podemos ver, Jehová, Dios mío, la grandeza, tu poder, tu majestad, tu gloria, Señor Dios mío, a través de tu palabra. Oh Padre Santo, Dios mío, mira aquellos que estarán escuchando. Te pido por sus vidas, Señor, hable su corazón, su mente, Padre Santo, que puedan recibir esta palabra para que puedan estar apercibidos en las situaciones que se presentarán, Jehová, Dios mío, Padre, que podamos estar velando y esperando aquel día, que glorioso, Señor, cuando tú vengas a buscar tu iglesia. Oh, mi Dios amado, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor Dios mío, con nuestros ojos espirituales a mirar y a comprender las situaciones, Señor Dios Santo, que tuyo es el poder, tú estás en control de todas las cosas, Señor, aunque el mundo quiera aparentar que no sabemos que tú estás en control. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tuya la gloria y la honra, mi Dios amado. Amén, gloria a Jesús. Gracias al Señor. Damos una vez más la edificación del tercer templo y el anticristo. Y esta noche nuestra base bíblica se encontrarán tanto en Ezequiel 43:1-5, Daniel 9, 26 y 27 son profetas del Antiguo Testamento, gloria al Señor. Y también estaremos leyendo Daniel 11, 36. Y luego, para terminar, iremos a Apocalipsis 11, 1-3. Y vemos, ¿verdad?, que esta lección, aunque tiene tres diferentes profecías, tres diferentes profetas o narradores, o los que tuvieron la experiencia de aquello que Dios le había dado, le había mostrado en visión, y nos han dado a través de las escrituras la experiencia que ellos tuvieron. Y aunque fueron, quizás Daniel y Ezequiel sí estuvieron profetizando durante el mismo periodo, pero vemos que en Apocalipsis fueron miles de años después, que pasaron, años después, que pasaron, ¿verdad?,
desde la primera profecía hasta Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tuvo esta gran visión, gloria al Señor, a Daniel el Señor le dijo: cierra este libro, séllalo. Pero a Apocalipsis, ¿verdad? En esta revelación el Señor le dijo: ábrelo, gloria al Señor. Y aquí estamos nosotros leyendo y mirando lo que Dios ha determinado para el pueblo de Israel. Y vamos a leer, vuelvo y le repito, Ezequiel 43, 1 al 5, Daniel 9, 26 y 27 y 11, 36, y luego iremos a Apocalipsis 11, 1 al 3. Nuestro pensamiento central dice así: nuestro Dios es consecuente con sus promesas y por ello mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. Texto audio. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. En esta lección vamos a tratar, ¿verdad?, de tener un concepto bíblico de la fidelidad de Dios a su promesa. Sabemos que Dios, y hemos tratado este punto anterior, Dios es fiel a lo que promete, y el cual vemos el ejemplo que Dios ha estado trabajando con este pueblo de Israel. Es una firme, gloria al Señor, nos deja ver su fidelidad. Nos deja entender que Él es fiel a sus promesas. Es una firme evidencia de lo que Dios puede hacer, de que Él cumple con su palabra. Gloria al Señor. Y también nos propone una actitud correcta frente al plan divino de tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Desde el principio de la creación ha sido, ¿verdad?, lo que Dios más ha anhelado, tener comunión con el hombre. Pero ¿qué nos separa de Dios? El pecado. Y vamos a verlo en estos momentos en Ezequiel. Vamos a estar mirando este punto. También dice que debemos asumir la conducta que corresponde a quienes saben que estamos en el último tiempo. ¿Estamos nosotros viviendo una vida en espera de que Dios o que el Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en cualquier momento? ¿Estamos nosotros apercibidos de esto o estamos dormidos sin aceite en nuestra lámpara? Gloria al Señor, porque de eso se trata, de que nosotros tenemos que estar preparados, predicando este evangelio a todo alrededor. Gloria al Señor, de que Cristo murió en la cruz del Calvario y de que Él viene, Él regresa por su iglesia. Gloria al Señor. Y vamos a leer nuestra lectura antifonal que dice así en Ezequiel 43:1. Comenzamos leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al interior, al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Que Dios nos ayude, gloria al Señor, en esta lección, y así, ¿verdad? Vamos a entrar de una vez a nuestro desarrollo. Vamos a leer la introducción, y así, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que vamos a estar trayendo en esta noche. Dice así: Dios ha sido siempre consecuente con sus promesas. Una de las evidencias es el cumplimiento de sus pactos a Israel. Él escogió a Abraham y de su descendencia surgió el pueblo de Israel y la nación judía. En verdad, el propósito de Dios es tener comunión con el hombre. Esa comunión que Adán perdió por el pecado fue restablecida en forma limitada con el establecimiento de los sacrificios animales después del pecado original. Dios mismo hizo un sacrificio animal y vistió de túnicas de pieles a Adán y su mujer. Posteriormente, el Señor indicó a Moisés levantar un tabernáculo en el desierto. Se le llamó el tabernáculo de reunión, pues revela el deseo de Dios de estar entre su pueblo. Aleluya. El pueblo traería su ofrenda por el pecado y el sacerdote ofrecía aquella víctima en lugar del pecador. Entonces el pecado era remitido del ofensor. Luego Salomón edificó el primer templo en Jerusalén y Dios lo llenó de su gloria el día de su dedicación. Pero por el pecado del pueblo, los enemigos conquistaron a Jerusalén. Se llevaron cautivos a muchos judíos y quemaron la casa de Dios. Gloria al Señor. Y este punto aquí es un punto interesante de ver, que por el pecado del pueblo, aleluya, Dios había llenado la casa de Jerusalén, y dice que por el pecado del pueblo, gloria al Señor, aquella gloria de Dios fue quitada. Y dice que entonces, pero el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo, los enemigos conquistaron a Jerusalén. Se llevaron cautivo a muchos judíos y quemaron la casa de Dios, porque ya la gloria de Dios no habitaba en el templo de Jerusalén. No solamente que no habitaba en el templo de Jerusalén, es decir, que la gloria de Dios no estaba en medio del pueblo. Y fue por eso que se le hizo tan fácil al enemigo conquistar a Jerusalén y fueron llevados cautivos. Y es un punto de nosotros prestar mucha atención. Cuidado, un llamado de alerta. Cuidado si la gloria de Dios se retira de nuestra vida. Gloria al Señor. Dice: después de llevaron cautivo a muchos judíos y quemaron la casa de Dios. Ese fue el primer
templo que fue destruido. Después de 70 años de ruina, Dios permitió el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y junto con Nehemías y Esdras, inspiraron al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén y el templo. Dios prometió que la gloria postrera de aquel segundo templo sería mayor que la primera. Recordamos que Cristo enseñó en aquel templo. Jesús mismo se enseñó en aquel templo, es decir, que el segundo templo, el cual fue edificado en los tiempos de Nehemías y Esdras y Zorobabel, gloria al Señor, duró hasta los tiempos que nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Dice que Jesús, su nombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. La misma gloria de Dios es revelada en la persona de Cristo Jesús. Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma vino y destruyó el templo y se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo 24, que no quedaría allí piedra sobre piedra, mas las profecías anuncian que se levantará un tercer templo en Jerusalén. En el presente estudio veremos cómo el anticristo va a profanar este sagrado edificio, pero el templo perdurará para el tiempo del milenio, donde Cristo reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra. Gloria al Señor. Y es por eso que la gloria postrera será mayor que la primera, porque la misma persona de nuestro Señor Jesucristo se sentará en aquel templo y toda la tierra tendrá que rendirle culto a Él. Y nuestro primer tema dice: el tercer templo será un lugar de gloria. Gloria al Señor. Y para esto estamos en Ezequiel capítulo 43 y hemos leído nuestro tema de desarrollo. Gloria al Señor. El tercer templo será un lugar de gloria. Y hemos estudiado anteriormente donde Dios le habló a través de Ezequiel que Él restauraría la tierra de Israel, que Él volvería, gloria al Señor, y que los limpiaría, bendito Dios, y que serían, ¿verdad? Dios volvería a estar con ellos. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí. La gloria de Jehová llena el templo. Dice el 43, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Bendito Dios, a través de la visión de Ezequiel, en esta sección vamos a considerar el maravilloso contenido que Dios prometió colocar en el edificio del tercer templo. Y dice, ¿verdad?, que él comienza con la experiencia que tuvo Ezequiel de ser llevado a la puerta oriental del templo. Los siervos de Dios santo. Y esto, ¿verdad?, lo podemos ver aquí en esta profecía de Ezequiel. Ezequiel siempre decía que Dios, el Espíritu Santo, lo llevó. Y lo podemos ver aquí en el versículo 5. Dice, y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El Espíritu de Dios lo alzó. Y nosotros, como dice aquí, los siervos de Dios no avanzan en la dirección de su propia voluntad, sino son llevados donde el Espíritu les desea conducirse. También el versículo 1 aprendemos la importancia que tiene aquella puerta oriental en la visión del profeta. ¿Por qué? Primero, ¿verdad?, hemos hablado de que nosotros, los siervos de Dios, toda la iglesia de Jesucristo, tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. No nos podemos conducir por nuestra propia cuenta. Y hoy día podemos ver que muchas personas traen unos mensajes no guiados por el Espíritu Santo, sino mensajes que lo que es que quieren
lo que el mundo quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar, aquella palabra dulce, ¿verdad? Que suena dulce, suena bonita, pero que no edifica, no trae ninguna sanación, no trae ninguna reprensión, gloria al Señor. Y es por eso que debemos de ser guiados. La profecía de Dios es guiada por el Espíritu Santo de Dios, y Ezequiel es claro en decirlo. Y dice que también, ¿verdad? Cuando se habla de la puerta del oriente, esta misma puerta, gloria al Señor, en Ezequiel 11:1, y vamos a buscarlo, fue la misma puerta donde aquella gloria salió del primer templo. Y dice que sabemos que por esa misma puerta la gloria de Dios había antes abandonado la casa de Dios por el pecado de Israel. Ezequiel 11, vamos a leer el 1 y luego 22 y 23, dice así: el espíritu que me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y al Pelatías, hijo de Benaías, principales del pueblo. Y leemos el 23, dice así: la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y vi, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Es decir, que por causa del pecado, por causa de que el hombre de Dios, el pueblo de Dios se había apartado de Dios, la gloria de Dios abandonó el templo. Por el misma puerta, ahora Dios trae esta promesa. Mira qué bonito es Dios, mira qué bello es Dios, que Él cumple su promesa, que Él no nos deja, no importa la situación. Él es fiel. Y eso es lo que podemos ver aquí, lo lindo de esto, que Dios es fiel, que por la misma puerta, por causa del pecado, y aunque el pueblo de Israel estaba en cautiverio, Él prometió que Él nos lo iba a dejar ahí. Y Él ha hecho promesa al pueblo de Israel, gloria al Señor. Y eso nos deja ver que Dios cumple su promesa, en que el pueblo de Israel, y hemos estado hablando, ¿por qué estamos hablando tanto de Israel? Porque es que es el pueblo escogido por Dios. Y esta noche vamos a estar hablando de esto, que Dios estableció un tiempo. Y es por eso que hablamos que Israel es el reloj profético de Dios. Y es por eso que nosotros miramos todo lo que acontece allí en aquel lugar. Y dice que cuando Ezequiel habla de lo que él pudo ver y experimentar, aquella gloria que venía, dice que entró por la puerta del oriente, aquella puerta donde aquella gloria se había apartado, y hoy puede volver a entrar. Dice aquí que también recordamos que tanto el llamamiento de Moisés como la liberación de los israelitas de Egipto y la entrega de la ley fueron eventos marcados por la gloria de Dios. Los creyentes somos miembros de la iglesia gloriosa que Cristo se ha de presentar a sí mismo. Dice, ¿verdad?, que en Efesios podemos mirarlo en Efesios 5:27. Gloria al Señor. Por tanto, debemos conducirnos a la altura de una identidad tan especial. Pero ¿por qué es tan importante entender esto? Que el tercer templo será un lugar de gloria. Y el inciso A dice: el propósito de Dios es traer su gloria al tercer templo, y ese es el propósito de Dios, traer su gloria. ¿Y qué es gloria? Vamos a definir la palabra gloria. Dice, es el término hebreo kabod, que significa peso, esplendor o copiosidad. Glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad.
Aleluya. Es decir, que la gloria de Dios, aquel segundo templo, porque debemos de entender que esto es una profecía. Cuando Ezequiel trae esta palabra, se estaba dirigiendo al templo, al segundo templo, que fue, ¿verdad?, donde Zorobabel, tanto como Nehemías y Esdras pudieron levantar el segundo templo. Allí se hizo, esta profecía se hizo en parte. Bendito Dios, porque aquel templo también fue destruido 70 años después de Cristo. Y la gloria del ese segundo templo fue mayor que la gloria del primer templo, porque nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, ministró en aquel templo. Aleluya. Pero Dios nos da promesa de un tercer templo. Y hoy día podemos verlo, que el pueblo de Israel, los pueblos judíos, anhelan construir el tercer templo. Dicen que todo está listo. Dicen que todo está preparado para construir el tercer templo, pero todavía no pueden construir el templo, porque en los años 70, cuando el templo fue destruido y los judíos tuvieron que ser esparcidos, perdieron el territorio de Israel, perdieron la tierra de Israel, gloria al Señor, y es cuando sus vecinos tomaron posesión de aquel lugar, y allí donde el templo de Dios estaba, donde el primer y el segundo templo fue construido, dicen que ahí se construyó la Mequita, gloria al Señor, donde el pueblo árabe adoran, los musulmanes adoran allí, en aquel lugar. Y es por eso que el pueblo de Israel aún en estos tiempos, aunque han regresado, han tomado posesión de su tierra, de la mayor parte de ella, pero todavía ese terreno donde estaba construido el templo no han podido. Y no pueden construirlo porque ahí está la mezquita, el cual, ¿verdad?, eso traería una guerra. Y ha sido parte de guerras entre los pueblos vecinos, tanto, ¿verdad?, alrededor de Israel. Una vez que Israel intente de construir el templo, tienen que quitar aquel templo y no pueden. Pero se va a llevar a cabo. Está todo listo. Aquel templo se va a llevar a cabo y vamos a mirar ahora un poquito más quién será el que va a llevar a cabo aquel templo. Pero aquí en este punto principal nos está hablando de que el propósito de Dios es traer su gloria al tercer templo. Gloria al Señor. También el segundo punto dice que la gloria de Dios llenará la casa de Dios. Y seguimos leyendo en el 3 dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Pero antes de seguir, hubo un punto que no lo traje, y es la descripción, cómo Ezequiel describe. La gloria de Dios no se puede describir, hay que sentirla, es difícil describirla, pero ¿verdad? Aquí Ezequiel la describe y dice que la gloria de Dios, cuando él vio la gloria, dice que he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Él pudo ver el sonido de aquella gloria como el sonido de muchas aguas, y dice que lo primero narra su percepción auditiva.
Dice que el sonido de aquella gloria era como el sonido de muchas aguas. Y recordamos que en el Salmo 93:4 dice que el poder de Dios Altísimo se relaciona superlativamente con el estruendo de muchas aguas y con las recias ondas del mar. Es que la gloria de Dios es tan poderosa. Es que la gloria de Dios es tan majestuosa, gloria al Señor, que nadie la puede detener. Dice que también, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Luego recordamos que describe percepción visual al decir que la tierra resplandecía a causa de la gloria de Dios. En nuestro avance por el conocimiento de Dios, nunca debemos olvidar que nuestro Dios es fuego consumidor, que la Biblia lo describe como la apariencia de la gloria de Dios sobre el Sinaí, como un fuego abrasador. Gloria al Señor. Cuando Dios mostró aquella gloria esplendorosa, Ezequiel estaba queriendo dar a todos una lección de la manera reverente en que nos debemos acercar a Él. Es que no se puede describir. Por eso que Ezequiel dice que el sonido era como el sonido de muchas aguas, un sonido poderoso, y que él lo vio como, ¿verdad?, como ese fuego abrasador. Es que no se consume. La gloria de Dios no hay quien la detenga. La gloria de Dios no hay quien la consuma. Gloria al Señor. Y por eso dice que la gloria de Dios llenará la casa de Dios. Y cuando habla de llenará, estamos hablando del tercer templo. Recuerden que ya Dios le permitió al pueblo de Israel construir un primer y un segundo templo. Y sí, el segundo templo, la gloria de Dios llenó aquel lugar, pero por causa del pecado. Y vuelvo y caemos en este punto. Este es un punto que a nosotros como iglesia, como templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el edificio donde la gloria de Dios Santo se ha depositado en nuestras vidas y nos ha llenado. Y es por eso que dice que la gloria de Dios llenará la casa de Israel. Gloria al Señor. En el versículo 3 se menciona 7 veces el verbo ver. El profeta se presenta como testigo ocular de la gloria divina que venía para entrar a la casa de Dios. Debemos considerar que aunque Dios es invisible, Él desea revelarse espiritualmente a su pueblo. En la persona de su Hijo, Dios es Emmanuel. O sea, Él está con nosotros. Por tanto, cuando Jesús vino, llenó de gloria a Galilea de los gentiles. Isaías 9:1 se encuentra esto. Y al orar en Juan 17:22 dijo al Padre que la gloria que había recibido de Él la había dado a sus discípulos. Gloria al Señor. La gloria que Jesús había recibido del Padre la dio a sus discípulos y a toda la iglesia. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, aquella gloria que nadie la detiene, que es como un fuego abrasador que consume. Gloria al Señor. Esa gloria nosotros somos aquel templo, edificio de la gloria. Y vamos a entender que un edificio, el templo, sí es importante construirlo, pero sin la gloria de Dios, aquel templo no sirve de nada. Sin la gloria de Dios, mi vida espiritualmente está vacía. Si la gloria de Dios, si un cristiano, si usted va a un templo, a una iglesia donde no se manifieste, donde no se sienta la gloria de Dios, está vacía.
el ambiente se siente triste. No hay paz, no hay gozo, no hay alegría. En aquel lugar donde la presencia de Dios no se manifieste, no hay vida. Y de eso se trata, de entender lo importante que es ser lleno de la gloria de Dios. Y es por eso que dice aquí, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Y qué dice el 5? Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa, y eso es lo que Dios quiere, llenar el vacío que hay en nuestra vida. El Señor quiere llenar ese vacío. El Señor quiere ser el centro de nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido. Tiene que ser llena de la gloria de Dios, porque si no, solamente somos un edificio igual como los demás. Y ese templo, el tercer templo, y vamos a seguirlo hablando de esto, y entendemos, como hablábamos anteriormente, que el pueblo de Israel tiene todo preparado para la edificación de este tercer templo, pero no han podido. No es que no está en los propósitos de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene propósito en todo. Si el templo de Israel no lo han construido en este tiempo de hoy, es porque no ha llegado el tiempo de Dios. Porque este templo, gloria al Señor, será construido, y escúchenme bien, por el anticristo. Aquel hombre inicuo, lleno de pecado, vendrá y hará paz, gloria al Señor, y traerá la paz entre Israel y sus hermanos vecinos. Y es cuando entonces aquel templo sea edificado. Y para nosotros, ¿verdad? Vamos a ir, para entender, vamos a ir escuchando. Estos son profecías. Solamente podemos dar y hablar de lo que el Espíritu Santo de Dios ha revelado a nuestras vidas. Solamente podemos traerles los datos que nos trae la palabra. Gloria al Señor. Y aquí, tanto Ezequiel como Daniel y el apóstol Juan pudieron tener esta visión, y cuando la ponemos juntas vemos cómo una aclara a la otra, gloria al Señor, y la otra alumbra lo que dijo, ¿verdad? Cuando Juan habla en el Apocalipsis, alumbra lo que Daniel trajo en esta profecía escrita bajo el nombre de Daniel, escrita por Daniel, se le adjudica a Daniel, gloria al Señor. Y es por eso que la Biblia misma, ella misma, no necesita que nadie venga a aclararla, no necesita que nadie venga a defenderla. La misma Biblia da la respuesta a ella misma. Si usted quiere encontrar respuesta, vaya a las Escrituras. Ahí está la respuesta. Y vamos a ir a Daniel, gloria al Señor. Capítulo 9, esta visión que trae Daniel, que Daniel recibe de parte de Dios, dice que el tercer templo será profanado por el anticristo. Gloria al Señor. Y el punto A dice, un príncipe que habría de venir destruirá a Jerusalén y al segundo templo. Y estamos en el libro de Daniel. Ahora, capítulo 9. Gloria al Señor. Y vamos a leer los versículos 26, 27 y luego pasaremos al 11, 36. Y dice el 27 así. Gloria a Jesús. Dice el 26. Voy a empezar leyendo por el versículo 24. Y así damos para entender este punto que vamos a traer. Gloria a Jesús. Un punto muy importante. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la
prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, Dios estableció un tiempo. Todavía en los tiempos que vino nuestro Señor Jesucristo, todavía Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Bendito Dios. Todavía hoy día, aunque hoy día el pueblo de Israel volvió a tomar su territorio y a volver a ser nación, todavía el pecado, todavía no han podido levantar su templo, todavía el pueblo de Israel no ha podido llevar la adoración. Recuerden que con la destrucción del segundo templo cesó los sacrificios a Dios. Y no solamente tenemos que entender que sí, en el segundo templo Dios permitió los sacrificios porque aún Cristo no había venido. Pero una vez que Cristo viene y va a la cruz del Calvario, gloria al Señor, y es sacrificado allí en aquel lugar, fue el sacrificio perfecto. No es el único sacrificio recibido por Dios, aceptado por Dios, que limpia, no solamente cubre, sino que limpia el pecado del hombre. Y es el único sacrificio que Dios acepta, y es por tal que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro. No lo hay, gloria al Señor. No hay otro camino. Solamente en Cristo, bendito Dios, podemos nosotros llegar al Padre. Y dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Bendito Dios. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se habla de que habían 7 semanas más las 62 semanas que vamos a estar hablando aquí en estos versículos que vamos a estar trayendo. Y dice que ahora, para entender de dónde viene después de las 62 semanas, recuerden que ya han pasado 7 semanas o 62 semanas, más 7 hacen un total de 69 semanas, quedando una semana, que esta es la semana donde decimos que en parte esta profecía ya tuvo su cumplimiento con el levantamiento, la profecía de Ezequiel, con el levantamiento del segundo templo, pero aquel segundo templo fue destruido. Y es por eso que la Biblia, ¿verdad? Y es por eso que se relata que viene un tercer templo. Gloria al Señor. Y aquel segundo templo se construirá en las 70 semanas dada al pueblo de Israel. Y es la semana número 70 la que todavía no ha venido, la que estamos esperando. Gloria al Señor. Como se le dice, los 7 años de tribulación. Y fíjense, qué bueno es Dios. Y fíjense lo grande que es Dios. Que dice que Dios, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin
de la guerra durará las devastaciones. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y aquí se cierra una puerta y se abre otra. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús vino a la tierra. La primera venida que Jesús vino como cordero inmolado. Vino como oveja al matadero, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a sacrificarse. Él vino a entregar la vida. Y dice, ¿verdad?, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario se cierra las 69 semanas. Recuerden que en los versículos anteriores que leíamos, aclararon que habían 7 semanas más las 62 semanas, hacen un total de 69 semanas. Cuando se habla de semana, una semana se está hablando de 7 años, es decir, un día es un año. Una semana que equivalen a 7 días son 7 años, bendito Dios. Y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se cierra este tiempo. Y ahora les voy a tocar por qué le aclaro y por qué traigo esta referencia. Pero vamos a leer un poco lo que nos dice aquí. El inciso A, que dice: un príncipe que habría de venir destruiría a Jerusalén y al segundo templo. Gloria al Señor. Dice que las profecías de Daniel fueron muy claras en relación al Mesías y al trato de Dios con la nación hebrea. Miremos esta sección y aprendamos grandes enseñanzas. El número 1 dice: la primera mención del versículo 26 es la manera cruel cómo será llevado a muerte el ungido del Señor. Daniel dice que no morirá por sí, y así deja ver que morirá a manos de sus enemigos. Cuando estudiamos el versículo 25, entendemos mejor la confusión que hubo con los judíos respecto a Jesús. El versículo 25 dice que Él es el Mesías príncipe. Gloria al Señor. Pero en el 26 se anuncia que el mismo Mesías será muerto por sus enemigos. Al venir Cristo le dio validez a estas profecías de Daniel. Entonces se hizo claro que primero el Mesías vendrá como cordero expiatorio y luego su segunda venida, aleluya, vendrá como rey, no solo sobre Israel, sino para todas las naciones. Siempre que hablemos de la muerte de Jesucristo, debemos anunciar que Él resucitó. Sí, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y vendrá a reinar y se sentará en su lugar y reinará no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, al mundo entero. Pero cuando yo hablaba este punto, donde digo que se cerró una puerta con la muerte de Jesucristo, se separó el tiempo, el reloj, se para ahí en las 69 semanas. Ya esas 69 semanas pasaron antes de Cristo. Gloria al Señor. Con la muerte de Cristo se para esta semana y se abre esta puerta y se abre este tiempo, el tiempo de la gracia. El tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo donde entramos tú y yo, gloria al Señor, donde Dios abre una puerta y dice: venid a mí todos, aleluya, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. Y ese es un tiempo, y mire la misericordia de Dios, que con la muerte hemos pasado ya un promedio de 2000 años, más de 2000 años. Con el nacimiento de Jesucristo,
hasta hoy día han pasado ya más de 2000 años. Es decir, que el Señor ha extendido su gracia por 2000 años y sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Y si este tercer templo no se ha establecido, es porque la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios está esperando. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Es que nadie se pierda. Es que todos procedan al arrepentimiento y Dios abrió este tiempo de la gracia, donde todavía falta las 70 semanas de Israel, y vamos a entender por qué es tan importante entender que este tiempo Dios lo ha dado a la iglesia, Dios lo ha dado a que cada uno que podamos mirar a Jesucristo, podamos alcanzar la misericordia y la salvación a través de Jesús. Porque lo que viene no es fácil. Lo que se hace, viene pronto, porque es pronto. Es ya. Si ya el pueblo de Israel está preparado para levantar el tercer templo, solamente está esperando que aquel hombre inicuo, y para que ese hombre inicuo se revele a este mundo, tiene que acontecer algo. Y es que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y ese es el acontecimiento tan grande que estamos esperando todo el arrebato. Cuando digo todo, estamos hablando de la iglesia, de aquella iglesia comprada a precio de sangre preciosa. Porque la Biblia es clara y la promesa de Dios es clara. Y Él viene por una iglesia, el cual no estaremos pasando, y esa es la promesa de Dios. Gloria al Señor. Pero no me quiero salir mucho de esta lección, de esta clase, pero tenía que dejarle entender que Dios ha abierto 2000 años. Han pasado, que Dios ha detenido ese reloj para mostrar su gracia, su misericordia. Y es que Dios es tan misericordioso, gloria al Señor. Y vamos a seguir leyendo. Dice que la primera mención del versículo 26 es la manera cruel como será llevado a muerte el ungido del Señor. Daniel dice que no morirá por sí, y así deja ver que morirá a manos de sus enemigos. Gloria a Jesús. Seguimos adelante porque ya tocamos este tema. Dice que la segunda parte del versículo 26 anuncia la destrucción de la ciudad santa y del templo. Allí se anuncia claramente al malvado príncipe que habría de venir. Esta profecía se cumplió en parte por la invasión de Tiro a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús se había referido también a esto mismo en Mateo 24, 15 al 20, cuando citó la abominación desoladora de la cual Daniel había hablado. Él dio orientaciones a los judíos sobre qué debían hacer en esas condiciones de sitio. Sabemos que en aquel año Jerusalén fue tomada y el segundo templo fue destruido, pero en el mismo contexto, en Mateo 24, Jesús habló de aspectos que no fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo, porque aluden al tiempo del fin. Allí habla de la necesidad que aquellos días de tribulación fuesen acortados, pues si no, nadie sería salvo. Además, relaciona el tiempo de aquella gran tribulación con su regreso glorioso. Los creyentes debemos pedir al Señor que nos guarde en santidad para el día de su venida. Usted no se quiere quedar aquí. Usted quiere irse con el Señor cuando Él venga a buscar su iglesia, porque lo que va a venir a esta tierra, imagínese usted, lo que viene no es fácil. Seguimos leyendo Daniel, vamos a leer el 27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana, estamos hablando de la última semana, la semana número 70. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquel hombre inicuo, el anticristo, una vez que la iglesia sea levantada, que el Espíritu Santo levante a la iglesia y con ella el mismo Espíritu Santo ya no habitará aquí en este lugar, no. El templo de Dios será quitado, el cual somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Dice que aquel hombre inicuo engañará, si es posible, dice Mateo 24, aún a los escogidos. ¿A cuáles son los escogidos? El pueblo de Dios, Israel. ¿Por qué? Porque Él viene la mitad de la semana, que son los 3 años y medio primero, hará pacto con Israel, un pacto de paz. Gloria al Señor. Y claro, el pueblo de Israel estará abierto a recibirlo porque su anhelo es construir el tercer templo. Su anhelo es levantar el templo en aquel lugar para volver a traer la adoración a Dios. Y este hombre inicuo hará pacto con Israel por 3 años y medio, habrá paz. Y en ese 3 años y medio, Israel podrá levantar el templo una vez más, gloria al Señor. Pero mire aquí lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana aquel hombre perverso, el anticristo, va a cesar el pacto que tenía con Israel, donde Israel adoraba en aquel templo, traerá adoración a Dios, cesará la adoración, aleluya, porque Él se sentará en el lugar, gloria al Señor. Es tremendo el atrevimiento de este personaje. Es tremendo lo que este personaje se atreve a hacer, sentarse en el trono de nuestro Señor Jesucristo, y dice que cesará la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Cuando se habla vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y vamos a leer el 11 para entender un poquito más, 36, y entonces vamos a darle sello a este punto 2. Dice, y el rey hará su voluntad. Cuando se está hablando de este rey, estamos hablando del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice que y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá. Después que él hace pacto con el pueblo de Israel, y a la mitad del tiempo, a la mitad de la semana, que son los 3 años y medio, rompe el pacto, y entonces él exige para él la adoración. Ahora él se exige para él toda pleitesía, y oye como dice aquí, que se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, pero no maravillas en buen término, sino, ¿verdad?, que hablará mal de Dios. Y cuando se habla de anticristo, esto quiere decir uno que está en contra de todo lo que es de Dios. Y se está hablando, cualquiera que está en contra de Dios es un anticristo. Pero cuando se habla aquí específicamente de este personaje, se está hablando del hombre inicuo, de aquel hombre de pecado, gloria al Señor, que traerá paz, pero una paz
que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos y tenemos que tener nuestros oídos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Dice que aquel hombre inicuo traerá la paz y permitirá que el pueblo de Israel levante el templo, aunque la iglesia ya no estará aquí. Recuerden, la iglesia no estará aquí. Estamos hablando, este es el tiempo establecido por Dios con Israel. Esta es la última semana, la semana 70, que el pueblo de Israel será devastado. Porque cuando aquel hombre inicuo rompa su pacto y exija que le adoren, es cuando aquel pueblo de Israel despertará y dirá no, porque si hay algo que ellos celan, y entendemos que el pueblo de Israel no se va a doblegar hacia aquel hombre inicuo, y es donde su ira se levanta y es donde se presenta delante de las naciones, y es donde Él escoge y donde reúne todo el ejército de las naciones para que vayan en contra del pueblo de Israel, por cual no quisieron doblegarse ante Él. Usted no quiere estar aquí, quedarse aquí en la gran tribulación, porque no será fácil. Porque aquel hombre demandará que lo adoren, demandará que se postren delante de él, y el que no lo haga tendrá que dar su vida, tendrá que perder su vida. Y dice, ¿verdad?, que el rey hará su voluntad, tendrá poder, no subestimemos, será malo. Dice Jeremías 37, dice que cuán grande es aquel día donde este hombre exija que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, le adore. Dice que ese día es el día grande donde este hombre inicuo se siente en el templo de Dios a esperar que le rindan pleitesía, que le traigan adoración a Él. Dice que ese es Jeremías 37 lo declara como el día grande. Gloria al Señor. Quiero ir a leerlo. Vamos a leerlo en Jeremías 30 para que entendamos. Gloria a Jesús. Dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aleluya, gloria. Es que aún en tiempo de la misericordia de Dios es tan grande y tan buena, que aún en tiempo de este año, de estos 7 años de la gran tribulación, aún la misericordia de Dios estará, aún la gracia de Dios estará, su mano extendida para ayudar a su pueblo. Y es por eso que Él dice aquí, semejante a este tiempo de angustia para Jacob, no hay otro tiempo semejante a él. Será un tiempo devastador, donde serán perseguidos, donde sí perderán la vida muchos, matarán muchos, por cuanto no quieren doblegarse ante este personaje. Y es por eso que aquí expresa con esta palabra de dolor, cuán grande es aquel día. Y es por eso que nosotros debemos de orar por el pueblo de Israel que no ha aceptado a Jesucristo, para que ellos puedan abrir su corazón y puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ser librados de este día tan tremendo, tan devastado, pero que dice que será librado
Aleluya. Serán librados aquellos cual no doblaron sus rodillas a Baales, serán librados. Dice que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Estamos hablando, cuando se habla aquí de David su rey, estamos hablando de Jesucristo. Gloria al Señor, de Jesucristo, aquel reino prometido, el reino eterno. Gloria al Señor, pero este día será un día devastador, donde uno no quisiera que nadie se quedara, pero por la maldad, por el pecado, muchos tendrán que pasar por este tiempo de la gran tribulación. Gloria al Señor, pero ¿verdad? Va a ser fuerte y va a ser duro. Dice que el anticristo traerá la abominación desoladora al tercer templo. Y esto estamos leyendo, ¿verdad? Dice que estamos leyendo el 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y es que ese hombre no se va a salir con la suya, porque ya está establecido, ya Dios tiene establecido lo que va a hacer con él. Gloria al Señor. Y si vamos a Apocalipsis 13, 5 al 6, vamos a entender situaciones que estarán pasando en este tiempo determinado. Gloria al Señor. Dice así: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria a nuestro Dios. Gracias que el Señor Jesús nos libra, y nosotros debemos procurar, si todavía tú no estás seguro si tu nombre está escrito en el libro de la vida, busca de Cristo. Acércate a Él, que Él es el único que nos puede librar a nosotros de este tiempo, porque sí, aunque este es un tiempo donde Dios estará trabajando con el pueblo de Israel, pero toda la tierra sufrirá. Gloria al Señor, sufrirá, porque ¿verdad? Este hombre inicuo, perverso, viene a hacer daño. Viene a matar, a destruir todo. Gloria al Señor. Y no va a ser fácil estar en la tierra en aquellos tiempos. Dice que el tercer templo será una propiedad de Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis rapidito. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 11. Versículos del 1 al 3. A Juan se le mandó medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Y dice que los gentiles hollarán el patio exterior del tercer templo. Y estamos en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 3. Gloria al Señor. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Algunas veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de vara, gloria al Señor, la idea que se da es de medir, quiere decir, ¿verdad? Cuando una persona habla de medir, trae la idea o comunica el ser el dueño. Cuando el Señor aquí dice, ¿verdad? Le dice a Juan, mide, Él está estableciendo, este es mi territorio. Dios es el dueño absoluto, no solamente, ¿verdad? Aunque estamos hablando del tercer templo, pero Dios es el dueño absoluto de toda la tierra. Él es el Señor y dueño de todo. Y es que Dios es el Señor, aleluya. Cuando Él mide el templo, esto muestra que Dios la conoce en cada dimensión y que Él está a cargo. Cuando Dios manda medir, es decir, que Él llena, y es por eso que Ezequiel profetiza que la gloria de Dios llenó aquel lugar, no solamente que entró, sino que se quedó y llenó aquel lugar y se estableció, porque este tercer templo, aunque el anticristo se tomó el atrevimiento de sentarse en aquel lugar, aunque el anticristo tomó el atrevimiento, aleluya, de quererse que le adoren, cuando dice, ¿verdad?, que él toma este templo, el templo del Dios vivo, y lo convierte en un lugar de adoración para Él mismo. Esto es una verdaderamente esto es una abominación. Verdaderamente esta persona, gloria al Señor, sí, como dirían los puertorriqueños, carifresco, gloria al Señor, es un atrevido. ¿Cómo va a tomar el templo de Dios? Aleluya. ¿Cómo se va a igualar a Dios? Y es de ese personaje es que nuestro Señor Jesucristo nos va a liberar. Porque como dice las escrituras, leíamos antes, que se le dará poder y engañarán si es posible, porque viene disfrazado y traerá paz los primeros 3 años, gloria al Señor. Pero verdad, no queremos extendernos mucho, pero tenemos que entender que el tiempo de nosotros es hoy. Hoy. Mañana puede ser ya muy tarde. El tiempo tuyo para escapar de la ira venidera es ahora, hoy. No mañana, no lo dejes para mañana, puede ser muy tarde. Acepta a Jesucristo hoy. Si tú no lo has aceptado o si tú estás apartado, vuelve a Él, que Él está presto, su gracia, su misericordia está presta para recibirte, para lavarte y limpiarte de todo pecado. Dice que entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran con él. Es decir, no solamente el templo, sino el altar donde Dios se sienta, nuestro Señor Jesucristo se sentará y tomará su lugar. Y aquí ahora el pueblo de Israel, su pueblo escogido, le traerá adoración, no vendrá con hacer sacrificio de sangre de animal, sino que vendrán ellos mismos y se presentarán en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el pueblo de Israel, es que todo el mundo se postrará y adorará ahora sí a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, el que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y dice, ¿verdad?, que no solamente se le dio que midiera el templo y el altar y a los que adoran en él, todo es de él.
A los que adoran en él también se le dio a que mida. Y dice que esto anuncia la restauración del culto en un nuevo nivel de revelación bajo el reino milenial de Cristo. Sabemos que el propósito del Señor es el mismo que le enseñó a la samaritana. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Por tanto, los hijos de Dios no debemos sentir parte de esa propiedad que Dios reclama para sí y priorizar la santificación de su nombre, porque como parte fundamental de nuestra devoción. Aleluya. Y es por eso que él pide medir a los que adoran. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando se está hablando aquí, si usted calcula 42 meses, equivale a 3 años y medio. Y estos son los primeros 3 años y medio es cuando el anticristo hace pacto con el pueblo de Israel, el cual pacto de paz, y levantará el templo, pero una vez que pase la mitad del tiempo, como dice los primeros 3 años y medio, entonces aquel hombre inicuo, perverso, el anticristo, se sentará en el lugar santo y exigirá que le adoren. Y dice que, por eso dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Estarán a cargo en esos 42 meses. Gloria al Señor. Aunque aparentemente la maldad reinará en todo su esplendor estos 42 meses. Gloria al Señor. Será devastador aquel tiempo. Será un tiempo tan terrible. Dice que el anticristo será líder en lo que sería el antiguo imperio romano rebeldecido. Por tanto, podrá tener el control sobre la vida de los judíos, incluyendo los servicios del templo. Cristo anunció que será tan terrible lo que sucederá que los judíos tendrán que huir para esconderse. La ciudad completa será hollada y el templo profanado. Los cristianos debemos orar por los judíos no salvos para que reciban a Cristo. Gloria al Señor. La gracia de Cristo, la gracia que ofrece a todo el que viene a Él arrepentido. Y dice que por último el versículo 3 revela que los 2 testigos profetizarán por 1270 días. Dice el tercero, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Fíjense cómo aquí el apóstol Juan cambia. En el versículo 2 habla de 42 meses, pero aquí dice 1260 días, que equivale también a 3 años y medio. Es decir, que la gracia de Dios, vuelvo y la repito, y estos 2 testigos, muchos creen que son Moisés y Elías, gloria al Señor. Aunque, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero se creen que son Moisés y Elías porque las señales que hacen son paralelas con las que ambos hicieron en el Antiguo Testamento. Recordamos que Moisés representaba la ley y Elías representaba la profecía, la cual alude a Cristo. Dice que este mismo periodo de días en que los 2 testigos profetizarán es la medida exacta de los 42 meses que los gentiles hollarán
a Jerusalén. Así que durante el tiempo de persecución para los judíos, estos dos olivos del Señor hablarán la palabra y servirán de consuelo al remanente de Israel. Gloria al Señor. Estarán vestidos de cilicio para mostrar el dolor que estarán pasando los judíos. Los hijos de Dios debemos amar la palabra, leerla y meditar en ella, porque es consuelo en la aflicción. Gloria al Señor. La palabra de Dios es nuestro alimento, es la lámpara que nos guía. Dios nos da promesa en su palabra y cuando la leemos, ¿verdad? Nuestra alma se alimenta y en ella podemos ver y entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos libra de todo este asunto que está por venir. Gloria al Señor. Y este es un llamado, y este es una alerta, y este reconocer lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios, que pudo en medio de todo aquel asunto que Él estaba trabajando con el pueblo de Israel dentro de las 69 semanas y las 70 semanas, Dios hace un paréntesis por ti y por mí, donde Él muestra su gracia y su misericordia por un promedio de 2000 años, donde Él abre la puerta para que todo aquel que quiera entrar por ella pueda recibir salvación y ser libertado de este tiempo horrendo. Tiempo, como dice Jeremías, día grande, el cual no ha habido ni habrá jamás. Si usted cree que lo que estamos viviendo hoy día es mucho, no quiera usted quedarse para la gran tribulación, donde será reinada completamente por aquel hombre inicuo de maldad, por el anticristo, donde todo el poder diabólico estará en su mayor esplendor aquí en la tierra. Si hoy día se están matando uno con otro, imagínense en aquel tiempo. Tratemos de buscar hoy de Dios. Tratemos de apegarnos a la palabra de Dios, que es consuelo, porque ella nos deja saber que Dios es nuestro refugio, que en Él hay esperanza, que en Él hay vida y vida en abundante. No tarde. Busca de Cristo hoy. Acércate hoy. Búscale, recíbele en tu corazón, que Él está dispuesto. Él dio su vida por ti. Él está esperando, y es por eso que todavía el pueblo de Israel no ha podido levantar el tercer templo. No es porque Dios no está en medio de todo asunto, sino porque Él está esperando que todos tengan la oportunidad de conocer de Cristo. Busca una iglesia donde se predique la palabra. Busca donde se hable y se presente a Cristo como el único camino, donde te hablen de Jesucristo como el todo de nosotros, porque es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Y esta clase donde pudimos hablar de que Dios volverá a su gloria, donde la gloria de Dios llenará aquel tercer templo, y Dios quiere hoy llenar ese vacío. Él quiere llenar el vacío que hay en la vida de aquellos que no conocen a Cristo, y eso es todo lo que Él quiere, llenar el vacío que hay en tu vida, que esa gloria se manifieste en tu persona y te guíe y te dirija en todo.
Dios te bendiga y Dios te guarde, gloria al Señor. Hasta aquí esta lección y seguimos, ¿verdad? La semana que viene, el próximo jueves, seguimos con nuestro estudio bíblico número 12. Oremos, gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel a lo que tú prometes, Señor, Dios mío, porque tú nos liberas, Señor, de lo que viene, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros, Santo Dios, para que nosotros podamos tener entrada directa al cielo, para librarnos del gran día que habla Jeremías, aquel día terrible. Gracias, Señor. Mira aquellos que están escuchando, que todavía, Señor, no han dado un paso de fe. Abre su entendimiento, Dios mío. Ayúdales a entender. Tráelos con lazo de amor, Jehová. Te pedimos por el pueblo de Israel, Santo Dios. Señor, aquellos que todavía tienen sus ojos cerrados porque no quisieron recibir el Mesías, que puedan ver y entender, que puedan escuchar esta palabra y entenderla, Señor, para que puedan ser librados de aquel día terrible, Padre Santo. Glorifícate en todo, Señor Dios mío, aquellos que están allí, Señor, que necesitan de ti, que quizás están cansados, Jehová, que quizás, Señor, su fuerza es tan débil. Renuévale sus fuerzas, Señor. Ayúdanos, Santo Dios, a seguir adelante, a no menguar, Padre Santo, a buscar y anhelar tu santa presencia, mi Dios. Glorifícate en todo, Señor, mi Dios, por Cristo Jesús. Aquí dejamos, Señor, todo en tus manos. Gracias una vez más por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dios le bendiga y hasta la próxima.